Amén, amén. Dios los bendiga en esta hermosa tarde que el Señor nos permite estar escuchando la palabra del Señor, cada uno en nuestras casas, eh, con bien, descansados, contentos por este hermoso día que el Señor nos ha regalado y que nos ha permitido despertar a sus misericordias que son nuevas cada mañana. Ahí disculpe la tardanza. Estamos queriendo aquí tratar de presentar lo mejor posible para que sea de bendición para ustedes este mensaje en esta noche, esta palabra. Tenemos hambre de Dios. Yo tengo hambre de la palabra de Dios. Yo tengo hambre de su presencia y es lo que nos nutre, es lo que nos bendice. Y estamos listos para eh, empezar la palabra. Si me confirma, ¿sí? Estamos más o menos. Ahí nos tiene poquito de paciencia. Estamos aquí trabajando los últimos ajustes para poder salir en vivo, pero creo que ya cuando me digan que estamos listos, iniciaríamos la enseñanza. Por lo tanto, quiero darle gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros, nos guarda, nos protege y un poquito raro el clima aquí donde vivimos de un lado a otro. En sí, eh, Padre mío, perdón, sí, ahí está. ¿Sí estamos bien? Sí. Este, Gracias a Dios tengo un trabajo ahorita secular y hasta que Dios quiera, ¿verdad? Entonces nos mandaron a la casa porque estaba tan feo el clima y, y realmente estuvo bien espantoso al regresar para regresar a la casa del trabajo. Mira, mija, pon por allá, por favor. Estuvo un poquillo fuerte la lluvia y todo eso, pero para este lado parece que no pasó mucho o nada. Pero bueno, creo que ya estamos listos ahora sí. Sí, amén. Bueno, vamos a hacer una oración para así de esa manera entrar a la palabra del Señor en esta hermosa noche. Acompáñame a hacer esta oración, Padre mío, Padre misericordia. Muchas gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros y cuidar de nosotros cada día, Señor. Gracias por recibir tus bendiciones de hoy, Señor. Y en esta hora, Señor, te ruego que por favor uses mis labios, Padre, para poder transmitir esta palabra a tu pueblo, Señor, a cualquier persona que la escuche, que la reciba, que la crea, Señor, por favor. Dale su porción, dale su bendición, Padre. Ayúdanos a cada día a vivir tu palabra, Señor, a poder alcanzar, Señor, por favor, alcanzar en ti, Señor, sobre todo aprendiendo en esta enseñanza a alcanzar ese título tan deseado por mucha gente, ser llamados hijos de Dios. Papito lindo, por favor, quita toda oposición que pueda haber en las mentes, en los corazones. Quita todo lo que pueda haber, papito, en esta hora yo te lo ruego, juntamente con tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, quisiera entrar en esta palabra que le he puesto por título a Familia de Dios, porque es un martes, estamos por recibir enseñanza de la familia, pero la he puesto como la familia de Dios en un enfoque que nosotros somos hijos de Dios y que anhelamos ese título tan hermoso de ser llamados hijos de Dios. Una cosa es desearlo y otra cosa es alcanzarlo. Es muy diferente y eso es lo que quisiera platicar un poquito con ustedes en esta noche. Y quisiera ir rápidamente aquí al versículo para entrar en el tema. Ah, Dice Juan 1:12. Ese es el versículo famoso de la cristiandad y todos aquellos que creemos en nuestro Señor Jesús. Dice, pero a todos los que le recibieron,
les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Qué versículo tan hermoso y tan interesante que yo creo que es bien simple de entender, pero también yo le subrayé ahí de llegar a ser hijos de Dios, dando a entender que es un proceso en nuestra vida desde que recibimos al Señor Jesús hasta que partamos de esta tierra, poder alcanzar ese título. Debe de ser el anhelo de un cristiano y entender que siempre va a haber desánimos, va a haber luchas, va a haber pruebas para poder o querer quitar de este bendito camino ese propósito tan grande que Dios nos ha puesto por delante, de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, esto para ir entrando en materia, traigo aquí un slide que siempre lo compartimos, entendiendo que todos empezamos de ser en una etapa de oyente. Entonces, debemos de ir entendiendo que por lógica eh, tenemos que ir aprendiendo muchas cosas para avanzar a llegar a ser hijos. Pero todos empezamos en esa etapa de oyente y siempre nos vamos a quedar ahí, pero evolucionando. Nunca vamos a parar de ser oyentes, sino que vamos evolucionando según el slide que le traigo aquí de oyente. Eh, bueno, creo que ahorita se lo van a poner. No sé si lo están ahí, pero ahorita se lo van a compartir ahí. Pero es una evolución del creyente, de ser un oyente a ser creyente. ¿Y cómo entendemos eso fácilmente para no complicarnos la vida? Pues cuando nos estaban evangelizando alguna vez en nuestra vida y le creímos a la palabra que nos estaban diciendo y decidimos obedecer y nos bautizamos en las aguas. Entonces, de ahí en esa etapa ya nos convertimos no nada más en oyentes, sino que nos convertimos en lo que viene siendo un creyente. Un creyente. Se tiene que ser primero oyente para ser creyente. Pero así, según el slide, va uno en avanzada, sino que no nomás se conforma en algo, sino que va entendiendo que hay mucho que alcanzar en el Señor. Y nunca nos debemos de conformar en decir, no, pues ya la hice, ya recibí al Señor Jesús, ya me bauticé, ya la tengo hecha. Eso es un total engaño y una mentira que nos puede, si la creemos esa mentira, podemos arriesgar nuestra propia salvación. Pero miren, no lo digo yo, sino que la palabra. Y vamos avanzando y enfocándonos en un tema de la familia de Dios, porque es un martes familiar. Y queremos ser esa gran familia de Dios que Él quiere que seamos. Así que déjeme, voy aquí despacito para entrar en el tema. Dice Gálatas 4:1 al 2. Es bien interesante ese Gálatas 1:2. Dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Qué interesante está eso ahí, porque nos está poniendo ahí un nivel bien entendible. Nos está poniendo un nivel de un heredero que según Juan 1:12, si nosotros le recibimos a él y evolucionamos en el camino, porque dice llegar a ser, es un proceso, es un futuro, que esto te lo voy a enseñar también, pero esa es la promesa que se nos ha dado, esa es la promesa que se nos ha dado, es lo que vamos a heredar de parte de Dios, debemos de entender eso. Pero aquí dice que mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo. Ahí nos puede poner bien entendible en el slide que le he presentado al principio, de oyente a creyente, a discípulo,
a llegar a ser un siervo. Mire qué interesante. Entonces, según este versículos de Gálatas 4:1 al 2 nos está enseñando claramente ahí que ser un siervo, ahí, bueno, al menos yo lo entiendo de esta manera bien claro, que siendo un siervo me pone a un nivel de un menor de edad, de un recién nacido, de un niño en el Evangelio, un niño en este bendito camino tan hermoso que el Señor nos ha metido. Qué interesante está eso, pero es que debemos de entender esto que no es por la edad que estoy hablando yo aquí o por los años que ha de tener alguien como un creyente, porque sí puede ser que tenga alguien muchos años de ser cristiano, pero eso no quiere decir que haya madurado o mucho menos que haya alcanzado tal título. Yo creo que eso Dios nos lo va a estar dando en su debido tiempo, aparte que lo dice Gálatas 4:1 al 2, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Entonces, ahí es donde entendemos que todo nuestro caminar está en las manos del Señor. Lo que nos corresponde a nosotros es echarle ganas, esforzarnos, investigar, tener una vida devocional, entender que lo necesitamos, que necesitamos el pan de cada día. Voy a poner un ejemplo nada más, por decir, ya nos habían cansado el servicio, ya me puse a hacer otros planes, a ver Netflix o yo qué sé la novela, ¿verdad? Tal vez. Entonces, ¿por qué ahora resulta que está predicando el pastor y como que, pues, como que ya no quiero? Así sería la actitud de un niño, diría yo. Pero está bien, es entendible porque esa etapa todos empezamos, pero no quiere decir que ahí nos vamos a quedar. Debemos de entender que queremos evolucionar y que necesitamos el pan de cada día. Este es el pan vivo, este es el pan real, verdadero, que nos cambia, que nos transforma, que es la palabra de Dios. Pero déjeme, voy aquí avanzando. Dice aquí, según yo le puse aquí, el significado en un griego 28-18 de lo que viene siendo un heredero yo sé que posiblemente la palabra ya es entendible, pero yo le quise dar unos significados para ampliar el entendimiento en esta palabra. Dice destinatario, que le puse entre paréntesis porque no le entendía esa palabra. Ese es el significado de esta palabra. Receptor, recibidor, recipiente, según el Swanson. Dice heredero, el que recibe una herencia. Y ya le dije cuál es la herencia que nosotros vamos a recibir. ¿Cuál, pastor? Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Yo creo que esa es la mejor herencia que podemos recibir como seres humanos, que cuando salgamos de esta tierra nos reciban en el cielo con los brazos abiertos y nos digan, buen hijo, pasa, pasa, siervo, pasa. Pero mire, déjame, voy aquí avanzando. Según el diccionario clave, esa palabra de heredero dice, en el sentido figurado, uno que participa de las bendiciones que Dios entrega a sus hijos, implicando la entrada al reino de los cielos y sus privilegios. Qué interesante está eso. O sea, esto es hermoso. Los diccionarios bíblicos lo definen bien claro y entendible el significado para que nosotros no estemos confundidos y no seamos un pueblo ignorante, sino que seamos un pueblo maduro que esté avanzando hacia la madurez y no nos estemos llevando por la corriente, por lo que dicen la mayoría o yo qué sé. No, no, sino que lo que nos dice la palabra de Dios nos guste o no nos guste. Tenemos que nosotros moldearnos a la palabra, no que la palabra se moldea a nosotros como a nosotros más nos guste, más se acomode, más fácil se haga, pero al final del camino se nos van a pedir cuentas. Entonces, déjenme, voy aquí avanzando. Mm, Ay, disculpe, perdón.
Si me pudieran traer un vaso de agua, por favor, lo agradecería a una de mis hijas. Juan 3:3 al 5. Aquí avanzando. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí claramente nos enseña Juan 3:3 que nacemos de nuevo. Entonces eso nos hace claramente entender que somos una nueva criatura, que somos unos niños, que empezamos un nuevo caminar espiritualmente hablando. No, no literalmente, sino que sigamos aquí leyendo lo que dice el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces aquí entendemos claramente, gracias. Podemos entender que mucha gente no entiende este versículo y piensa que debemos de nacer nuevamente físicamente, pero no es así. Dice el versículo 5. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire qué interesante ese versículo, bien delicado, diría yo, el versículo número 5. Pero si ya nos bautizamos en agua, ya tenemos medio boleto, diría yo. Porque leámoslos claro como lo que es. El que no nace de agua y del espíritu. No nada más leamos la primera parte y digamos, esa parte me gusta y la otra parte no, pero es que ahí lo dice. Entonces nos debemos de aferrar, de anhelar el bautismo del Espíritu Santo, pero hoy no es el tema de eso. Hoy es la evolución de los hijos. Entonces quisiera ir aquí avanzando para entender cosas bien interesantes que nos enseña la escritura. Eh, este versículo de Juan 3:3 al 5 se lo he puesto para entender que empezamos en un nacimiento, eh, somos niños, somos una criaturas, pero no podemos nada más conformarnos y quedarnos ahí, sino que tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo y desarrollando. Juan 8:30 dice, al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué hermoso versículo, que yo sé que el versículo número 32 es muy conocido, hay hasta cantos bien bonitos de él y todo, pero si le prestamos atención a los versículos antes, pues obviamente tenemos que creer en el Señor Jesús, pero debemos de permanecer en la palabra y eso nos va a evidenciar que somos discípulos del Señor. Qué interesante está eso. Si no nos gusta la palabra, está muy difícil que podamos ser considerados discípulos del Señor. Aquí lo dice él claramente. Y eso vuelve a resaltar el slide que les presenté al principio. De oyente, creyente a discípulo para llegar a ser un siervo. Tiene que tener conocimiento de la palabra para entender por qué va a aguantar al hermano, a la hermana, por qué va a querer a sacrificarse, esforzarse en hacer tantas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que, y esas respuestas están en la Biblia, no están en palabras humanas, así nada más como que, "Ah, es que yo pienso que te va a ir bien". No, 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 no. Es que la palabra me está diciendo aquí claramente que si yo, a mí me gusta la palabra y yo soy le sigo y permanezco en la palabra, voy a ser un verdaderamente discípulo, un verdadero discípulo voy a ser. Y eso nos debe de interesar a nosotros. Entonces, de esa manera vamos a conocer la verdad, porque no hay otra manera de cómo conocer la verdad. No podemos conocer la verdad con nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, o lo que tal vez nuestros abuelos, bisabuelos nos enseñaron, y encima de eso, ni cristianos eran. Entonces no podemos estar viviendo de esa manera engañados, sino que debemos de entender que debemos de meternos en la palabra, ser discípulos de la palabra
y conoceremos la verdad y esa verdad nos va a hacer libres. Esa verdad, la palabra, obedecer la palabra nos va a hacer libres y vamos a poder ir avanzando en este bendito y hermoso camino en lo que viene a ser llegar a ese título tan hermoso que todos deseamos. Yo quiero creer con todo mi corazón que es lo que deseamos como iglesia, ser llamados hijos de Dios, pero que Él nos llame así. ¿Verdad? Déjenme, voy aquí avanzando. Entonces, aquí el versículo 39, porque no lo voy a leer toda esta historia, podemos ver lo delicado que es cuando uno no se aferra a la verdad. Dice el 39, ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro Padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. O sea, porque no, aquí todo lo que hemos estado hablando es de evolucionar, de crecer, de desarrollar hasta el punto que, ok, conocemos palabra, pero no nos vamos a engañar que conocemos palabra para recetar los versículos a otra gente, menos a uno. Eso no es así. Entonces, seríamos falsos, seríamos religiosos, no seríamos unos auténticos hijos de Dios. Sino, y eso mismo Jesús les dijo a ellos, ok, está bien, ustedes son hijos de Abraham, entonces quiero ver las obras de Abraham. Y eso a nosotros, ¿qué nos tiene que ver, pastor? Nosotros queremos ser hijos de Dios, no de Abraham. No, pero es que tenemos que tener la verdad para entender, porque Gálatas 3:7 dice, por consiguiente, sabe que los que son de fe, nosotros somos de fe porque nosotros no vimos al Señor Jesús. Nosotros no andábamos caminando cuando Él estaba aquí en la tierra. Nosotros simplemente creemos por fe, por lo que ha hecho en nosotros, nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha hecho un milagro, pero al final del día es por fe porque no lo hemos visto a Él. Entonces aquí nos dice Gálatas 3:7 que sabe que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, como somos hijos de Abraham, tiene que haber obras en nuestras vidas. Eso nos está a nosotros constantemente motivando a entender que debemos de desarrollar una vida nueva. No podemos quedar con los mismos pensamientos de antes, con las mismas ideas. No podemos, tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar, tenemos que parar de ser niños a ser a jóvenes, adultos, maduros, o sea, tenemos, pero espiritualmente estoy hablando. Debemos de entender eso bien claro, que no se trata de que porque ya tengo tanta edad, ya soy un maduro. ¿Quién te dijo eso? Puede ser que apenas estás conociendo al Señor. Entonces, eres un niño en el Señor, en el Evangelio eres un niño, una criatura, un recién nacido, pues, cualquiera que sea el caso, pero tenemos que ir evolucionando, no nos podemos conformar ahí. Entonces, aquí sigamos aquí viendo varias cosas bien interesantes. Cómo ellos siendo los discípulos aquí en Juan 8:30 y 39, que es lo que hemos leído hasta ahorita, ellos empezaron bien porque creyeron en el Señor Jesús y el Señor Jesús nos enseña, ok, está bien, crees en mí, pero permanece en la palabra para que verdaderamente seas mis discípulos y para que conozcas la verdad y seas verdaderamente libres. Y también nos enseña que debemos tener esas obras de Abraham para estar evidenciando lo genuino que uno es. Porque no se trata de decir que uno es hijo de Dios y todavía le gusta andar ahí robando, andar haciendo cosas que no están bien, o que la misma palabra nos enseña que son pecados, que a Dios no le agrada y muchas cosas así. Sino que debemos de entender que tenemos que tener buenas obras, buenas obras. Pero como ellos no pudieron dar ese punto, no quisieron desarrollarlo, entonces en Juan 8:43, ahí más adelantito, ya les empieza a hablar otra vez a ellos diciéndoles, ¿por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podés oír mi palabra? Porque la gente, la verdad, ya cuando empieza uno a enseñar la palabra, lo escrito está, no lo que yo pienso, lo que yo quiero o lo que el pueblo quiera, no, lo que dice el Señor, lo que nos enseña la palabra, ahí donde ya a muchos no les empieza a gustar y empieza a decir, que no entiendo, no quiero oír la palabra, pero mire, sigamos aquí leyendo, dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre.
Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Porque yo digo la verdad, no me creéis. Aquí eso está bien delicado, este versículo 43 al 45 porque, hermano, yo sé que cualquiera que escuche, yo no soy hijo del diablo, ¿no? Y si no reprenda al diablo, ¿verdad? También, pero aquí está diciendo que si no nos gusta la verdad, y no se ha mantenido en la verdad. Aquí lo dice el 44, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Tiene que haber verdad en nosotros. La verdad es Jesús, la verdad es la palabra. Y no nada más que esté ahí, sino que la vivamos, que tengamos esas obras de Abraham para estar evidenciando que somos esa nueva criatura, esos nuevos hijos de Dios que van en evolución. Pero si no, puede encontrarse en esta situación un creyente, porque así empezaron ellos. Ellos empezaron en Juan 8:30 como creyentes. Empezaron a evolucionar de tal manera que discípulos les llamaron, les dijeron que tenían que hacer obras y llegaron con el choque que no les gusta oír la palabra, que no les gusta entender, porque hay gente que no le gusta entender. No, a mí eso de la prédica es muy, profundo, no me gusta. A mí me gusta más la pura música cristiana. A mí me gusta calmar los demonios, porque eso es lo que hacía Saúl. Saúl tenía a David para que le calmara ahí los demonios. Así lo dice claro la Biblia en el Viejo Testamento. Entonces hay mucho cristiano que sí le gusta mucho la música cristiana y qué bonito y qué bueno, pero eso me da a entender muchas cosas, ¿verdad? Que una que le gusta, ¿verdad? Otra que si no le gusta la palabra, pues que le gusta controlar simplemente lo que está allá adentro. No quiere que sea libre, porque dice la palabra que la verdad es la que nos va a hacer libre y la verdad se adquiere a través de la palabra, a través de meterse en la palabra, indagar la palabra, investigar la palabra, creerle a la palabra. Es donde uno es verdaderamente libre y es donde uno ya no aplicaría en este 43 al 45 porque hubiera verdad en nosotros y entonces hubiéramos avanzando. Quiero dar eso por sentado primero, pero creo que ya, ¿cómo voy de tiempo? Porque yo aquí ya me agarré plática y plática como no van los hermanos, padre mío. Ok, está bien, ahí estamos bien, talla con el tiempo. Eh, eh, Déjeme, voy aquí avanzando. Vamos a regresar al versículo donde empezamos el tema, porque eso es lo que quiero desarrollar, pero es necesario esta explicación antes de, porque cualquiera querrá decir, no, pues es que yo soy hijo de Dios y amén, por fe, todos somos hijos de Dios. Pero bíblicamente, Él no murió por todos. Y entonces, y bíblicamente nos está diciendo en el versículo de Juan 1:12 que Él nos ha dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es un derecho, no es como que obligado, no es así. Es un derecho que te da Dios y aquí está el derecho, alcánzalo, está en ti, tienes que echarle ganas, tienes que activar tu fe, tienes que creer en la verdad, tienes que tener obras, tienes que desarrollar una vida nueva para alcanzar ese título tan hermoso de ser llamado un hijo de Dios. Así lo dice Juan 1:12 en la versión de las Américas, pero quiero ampliar más el entendimiento de este versículo y le traigo otras versiones aquí. Le traje la versión Arcas Fernández que dice, pero a cuantos le recibieron y creyeron, en él les concedió a llegar a ser hijos de Dios. Pero me llama bastante la atención que en esta versión dice, recibieron y creyeron, recibieron y creyeron. En las Américas nada más dice recibieron y por eso
A veces hay gente que como no profundiza en la palabra, "Ah, pues yo recibí al Señor y le crees a Él, pues depende de qué me hablas. Una vida nueva, digo, la vida eterna, sí, sí, sí. Portarte bien, no muy bien. No, depende, no me gusta eso. Me quieres controlar la vida y un montón de pensamientos, ideas que no son de acuerdo a la Biblia. Nosotros tenemos que formarnos a lo escrito está. Ahora, déjame, voy aquí avanzando. Dice la King James en inglés, but as many as receive him, to them gave him power to become the sons of God. To become the sons of God. To become. Lo dice claramente en la King James en inglés. To become, llegar a ser, llegar a ser. Yo quiero llegar a ser hijo de Dios. No me quiero quedar nada más anhelando algo, yo quiero alcanzar. Debemos de entender el propósito de la vida tan hermosa. Este regalo de vida que Dios nos ha dado es para regresar con Él, retornar con Él en una posición, con un galardón. Pero déjeme, voy aquí avanzando. Mire, la Dios habla hoy, mire cómo lo dice. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Pero lo más interesante de todo es que cuando uno empieza a indagar este versículo de Juan 1:12, en todas las versiones dice un punto futuro, no dice que ya somos. Y es donde está la confusión de mucha gente, pues que piensa que porque ya recibió a Jesús una oración ahí a fuerzas, a veces obligada, que hacen, ya soy hijo de Dios. Y siguen viviendo el mismo estilo de vida que siempre. Perdónenme, pues se está engañando, eso no es así. Debemos de entender la escritura, debemos de evolucionar, debemos de cambiar nuestra manera de ser. Y eso es ese significado se lo traigo aquí, es un griego 1096 que quiere decir llegar a ser. Quiere decir hacer que sea, llegar. Pero el diccionario Tagui lo dice bien claramente. Tiempo futuro. Tiempo futuro. Llegar a ser, hacerse, llegar a tener. Es como todos nosotros que anhelamos varias cosas de la vida. Queremos tener tal vez una casa, queremos tener un carro, queremos tener una familia, queremos varias cosas. Pero estamos hablando de que queremos hacer, es un futuro, no es que ya lo tengamos. Así de esta misma manera, la promesa que Dios nos está dando. Tú me recibes, tú crees en mí, yo te voy a dar el derecho de llegar a ser. Te voy a dar el privilegio de llegar a ser. Mire qué interesante está eso. Debemos de tomarlo bien en serio esto y no a la ligera para nada más desperdiciar la oportunidad tan grande. Por eso yo siempre predico que aquella persona que ha recibido al Señor Jesús en su corazón y le cree con todo su corazón, se ha ganado. Yo lo pongo en un ejemplo tan terrenal, discúlpeme, perdóneme, pero como si se haya ganado la lotería aquí. ¿Qué hace esa gente? ¡Wow! Ya soy rico, ya voy a cambiar de estatus y que yo qué sé. Pero nosotros los cristianos debemos de estar contentos porque Él nos dio un ticket, un boleto ya ganado. Lo que nosotros tenemos que hacer es todos los requisitos para que nos los entreguen ese premio. Qué interesante está esto, pero déjenme, voy avanzando. Al considerar todo esto que les acabo de enseñar ahorita, de ya sea que evolucionemos a ese título tan deseado y tan hermoso, o nos encontremos en la otra posición de ser considerados hijos del enemigo, que el Señor lo reprenda, debemos de entender que la escritura es bien clara, siempre nos ha hablado de una manera o de otra, de lo positivo y de lo negativo. Debemos de tener eso bien claro, no, 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 nada más es lo positivo, lo que nosotros queramos. Siempre está de una manera, por decir, está la enseñanza del trigo y cizaña, el trigo y cizaña. Y está hablando de que crecieron en un campo y dijo Dios, déjalo que crezca eso. Ya en el tiempo se va a dar.
Hermano, nosotros por eso en la iglesia no podemos estar desechando a nadie, por más que quisiéramos a veces, ¿verdad? Pero no, no se crea un chiste. Pero, o sea, debemos de entender que debemos de estar ahí a veces hasta soportándonos y que Dios nos ayude y nos fortalezca y que nos ayude a alcanzar ese título tan deseado. Pero también nos habla de la luz y tinieblas, que no haga tinieblas en nosotros, que haga pura luz. Y también nos enseña de Pablo y Bar Jesús. ¿Cómo ahí entendemos esto de la diferencia que hay de Pablo y Bar Jesús? Uno que estaba en el lado del Señor Jesús y el otro que era todo lo contrario. Pero eso es una historia que tenemos que profundizar también y también lo podemos ver en Set y Caín, cómo Set y Caín eran hermanos, pero uno le podemos entender y decir que nació para la pura maldad, nació para cosas que no, y el otro nació con un propósito, pero fue cortado, ¿verdad? Pero todos modos alcanzó, porque dice un versículo ahí en la Biblia que la sangre de Abel se escucha en los cielos, pero bueno, no quiero profundizar en mucho. Entonces, aquí entendiendo que nosotros queremos alcanzar ese título tan hermoso que es lo que es ser hijo de Dios, debemos de entender que hay una escalera, por decirlo así, para entendernos, para llegar a tal título. Esa escalera empieza con una etapa que se le conoce como los hijos del reino, y ahí también te las van a poner el slide. Dice, los hijos del reino, los hijos de luz, los hijos del día, los hijos de la resurrección, los hijos de la promesa, los hijos de la paz, los hijos del Altísimo, los hijos de la sabiduría y por último, los hijos de Dios. No porque no los conozcamos quiere decir que no existan o no los entendamos. Y solamente queramos entender que ya somos hijos de Dios sin prestarle atención lo necesario a ese versículo que dice que nos dio el derecho de llegar a ser. Nos dio el derecho de llegar a ser. No nos ha dicho que ya somos, ya eres. No, debemos de ir avanzando en eso, pero también así en lo contrario, podemos entender lo delicado que es lo negativo, que es la involución, que eso no, para no llegar a ese título tan horrible que les puso el Señor Jesús a esos que creyeron en él y luego de repente resulta que no y les dijo que eran hijos del diablo. Pero para llegar ahí hay también unos escalones, pero para abajo. Y nosotros no queremos nada de eso. Nosotros, verá, pero aquí es los hijos de Belial, los hijos de las tinieblas, los hijos de la noche, los hijos de ira, los hijos de maldición, los hijos de desobediencia, los hijos de este siglo, los hijos de la esclava, los hijos del diablo. Por último, Padre mío, ayúdanos, Señor, porque no queremos ir bajando, sino que queremos ir escalando, queremos ir avanzando en ese bendito camino tan hermoso que nos ha metido el Señor. Nos ha metido en este bendito camino para ser contentos, para ser felices, para tener una nueva vida, para encontrarnos con Él en una posición, en un lugar tan hermoso que tan solo nos podemos imaginar. Y eso debemos de anhelarlo constantemente en nuestro corazón. No podemos nada más conformarnos en decir, sí, sí creo en el Señor Jesús, sí creo en Él, sí crees en Él y, sí crees en Él y, a ver, y, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu cambio? ¿Cómo está tu transformación? ¿Cómo va? Porque como hijos de Dios que estamos en la palabra del Señor, tenemos que tener esto bien claro. Padre mío, ya me están poniendo presión con el tiempo, Señor. Déjame, voy aquí avanzando entonces. Debemos de ir anhelando cada día más y más. Quiero entrar aquí rápidamente en el tiempo que me queda, a hablar un poquito más de los hijos del reino, que es la primera etapa de llegar a ser hijo de Dios. Porque siempre, tal vez algunos me han escuchado decir, siempre dice que llegar a ser, pero entonces, ¿qué? Me quiero poner a pensar que alguien se puso, se imaginó, ¿y cómo será ese llegar a ser? Es ese, se lo acabo de poner. Es decir, llegar a ser es primero ser hijos del reino, hijos de luz, hijos del día, hijos de la resurrección,
hijos de la promesa, todos esos escalones que nos llevan a llegar a ser hijos de Dios. Pero se empieza como hijos del reino. Y quiero ir ahí a la Biblia rápidamente a Colosenses 1:13, porque dice aquí claramente, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Aquí nos está hablando bien claramente que ya somos hijos del reino. Somos hijos del reino. ¿Cuándo? Él nos trasladó del dominio de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Él nos libró de ese lugar y nos trasladó al reino de su Hijo. Pero ahí es para que le pongamos un montón de suma a este versículo, ¿verdad? ¿Será que nos gusta todavía estar en el dominio de las tinieblas o no, ¿verdad? Y hay mucho que hablar ahí, que a lo mejor en otro día, si Dios permite, hablaríamos más de eso, pero dice aquí, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos trasladó Él lo hizo. Nosotros ni nos dimos cuenta, pero Él lo hizo. ¡Pum! Una nueva vida, ya naciste de nuevo, ¡pum! Una nueva vida. Y eres trasladado. Qué interesante está eso. Ya me voy aquí avanzando. Mateo 8:12 dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esto es necesario entender que no se debe de conformar, de quedarse ahí, porque hay una consecuencia si uno no evoluciona. Si uno no evoluciona, se encuentra en esa consecuencia aquí. Aquí está hablando, pero los hijos del reino. Apenas nos dijo que nos había puesto en el reino de él, ¿verdad? Pero como no evolucionamos, no crecemos, no queremos la verdad, no nos gusta la palabra, tal vez, todas esas cosas negativas, entonces va a llegar un momento donde va a ser echado afuera. Dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes. En esta otra versión, la Dios habla hoy, 1994, lo dice de esta manera. Pero los que deberían estar en el reino, ahí lo dice bien claro, pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera, Padre mío. Entonces vendrán el llanto y la desesperación, el llanto y la desesperación. Y esto nosotros lo podemos entender de esta manera. Aquellos que no, pues, si el Señor nos viene y nos recoge como lo que anhelamos con todo nuestro corazón, pero no alcanzamos esa medida, no alcanzamos esa medida. Estos que se quedaron en la etapa de hijos del reino, van a ser dejados en la gran tribulación. Y ahí va a ser el llanto y crujir de dientes. Ahí van a estar con que, ay, ¿cómo la voy a hacer ahora? Ahí va a entrar la desesperación. Pero ya no hay nada que hacer, ya se quedaron. Está bien delicado esto. Nos debe de interesar evolucionar, nos debe de interesar alcanzar, nos debe de interesar no conformarnos con las cosas de aquí. Por eso debemos de ver y entender cómo es que a mí me gusta la luz o me gustan las tinieblas, me gustan las cosas de allá afuera más que las cosas de la iglesia o qué, cuál es la situación, cuál es el problema. Debemos de tener eso bien claro nosotros porque debemos de evolucionar, debemos de crecer. Déjame, voy aquí avanzando por cuestiones del tiempo y gracias a Dios que puedo desarrollar así de bonito porque no hay un pueblo que me está interrumpiendo ahorita. No, no. Era un chiste, era una broma ahí para que se despertara si es que estaba durmiendo ahí. Pero mire, déjame, voy aquí avanzando. Eh, dice aquí Mateo 20:21. Y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. La gente que no evoluciona simplemente por sus pensamientos carnales
quieren reconocimiento, porque pues, soy hijo de Dios. ¿Y tus obras? Pero soy hijo de Dios. Y con tu comportamiento, eh, pero merezco estar en el cielo, porque así le dijeron. Y mire, es un bonito deseo estar a la izquierda o a la derecha del Señor Jesús allá. Es un bonito deseo, pero ahí también Él le da las explicaciones. Mira, eso es un trabajo que se tiene que dar. O sea, no es nada más, yo ya recibí al Señor Jesús, así que cuando llegue al cielo, yo voy a estar donde yo quiera. No es así. No es así. Por eso ese grupo, por eso los que no evolucionan se van a quedar en la gran tribulación para que entiendan que así no es la cosa. Y si el Señor, bueno, eso si el Señor viene por nosotros, ¿verdad? Pero si es que nosotros llegáramos a partir antes de que Él venga, simplemente no vas a estar donde tú querías estar allá en el cielo. No es así, no es así. Se tiene que alcanzar, se tiene que entregar, se tiene que desarrollar, tiene que hacer muchas cosas bien bonitas para aquí en la tierra ahorita para poder estar cerca de Él allá. No, no es. Hay gente que piensa, no, ya cuando esté allá en el cielo me voy a portar bien. Ay, Padre mío, entonces, ¿qué pasó con el sacrificio del Señor Jesús? ¿Qué pasó con la sangre? ¿Qué pasó con la Santa Cena? ¿Qué pasó con la palabra? No, no podemos ser así. Eso es estar mal, estar equivocado. Debemos de echarle muchas ganas siempre. Déjame, voy aquí avanzando. Dice aquí, que quieren reconocimiento. Entonces, eso no lo queremos nosotros. Nosotros lo que queremos es echarle ganas. Ahora, Mateo 13 24 al 25, aquí empieza a hablar algo bien interesante también. Dice, Jesús le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Padre mío, aquí podemos ver que si no hay un crecimiento, si no hay un desarrollo, si no hay una entrega y si simplemente nos conformamos que decimos ya soy cristiano, ya que tanto quieren de mí y no hay en él esta de querer estar alerta, de estar cuidando, de estar ahí cuidando su casa, porque aquí dice claramente que, pero mientras los hombres que dormían, vino el enemigo bien concha, bien a gusto, bien tranquis. No, debemos de estar alertas, siempre prestando atención a todo lo que pasa alrededor de nuestra vida, alrededor de todo. Tenemos que estar nosotros siempre alertas para que no nos encuentren dormidos y puedan meter ahí, dice aquí, dice, y mientras los hombres, hombres dormían, vino su enemigo, porque hay un enemigo para que no crezcamos, para que no alcancemos ese título tan hermoso que deseamos de ser hijos de Dios. Sembró cizaña entre el trigo, o sea, ahí se puede mezclar, por eso podemos ver y entender que por eso hay mucha gente que dice que es cristiana y creen un montón de cosas bien raras todavía. No cree en la sana doctrina, no cree en lo escrito está, quiere que la palabra se forme a como él quiera, a sus criterios. Y no es así, eso es una mezcla. Ese ya le pusieron cizaña, el enemigo hace tiempo ya le sembró cosas de ahí. Nosotros como hijos de Dios debemos de ir avanzando ese bendito camino, que yo me forme a la palabra, que la verdad esté en mí, que yo ame la verdad, para no entrar en un tipo de mezclas y así alcanzar ese título tan hermoso. Pero déjame, voy aquí avanzando ya para terminar por cuestiones del tiempo, porque el tiempo se me ha acabado. Dice aquí Mateo 13:30. Deja que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. Mire qué tremendo es eso. Nosotros que nos vemos en la iglesia, nos reunimos, alabamos, adoramos el nombre de Dios, debemos de estar súper contentos, súper alegres de que tenemos un lugar donde podemos congregar. Entonces debemos de aprovechar la oportunidad en nosotros, enfocarnos en nosotros. Si alguien no lo está haciendo,
Pues dejando, porque ahí es lo que dice Mateo 13:30, déjalo que vaya ahí, que esté ahí. Pero ya al final, ya se va ahí a dividir. Este sí es trigo, este sí es cizaña. Este sí es un hijo de Dios, este no evolucionó. Entonces ahí no nos vamos a meter. Para eso está la palabra que nos va a ir enseñando, nos va a ir formando, nos va a ir ubicando, nos va a ir bendiciendo y sobre todo nos va a ir formando en esa etapa que queremos alcanzar, en ese título tan hermoso que anhelamos de ser llamados hijos de Dios. Que con esto yo termino. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha dado una oportunidad de estar en este bendito camino, aprovéchalo con todas las fuerzas de tu vida, con todo tu pensamiento, con toda tu mente, con todo tu corazón. Aprovéchalo para que al final recibas ese título y no te estés lamentando, no te estés, según lo que acabamos de leer aquí, déjame regreso aquí, y no estemos ahí en una situación de crujir de dientes, en llanto y desesperación, porque no aprovechamos la oportunidad, porque no aprovechamos este gran privilegio que Él nos está dando. No te desanimes, no le prestes atención a lo que pasa alrededor de ti, que no te saque de la jugada, que no te saque del camino. Pon tu mirada en Jesús, Él es el premio. Pon tu mirada en Él, confía en Él, descansa en Él, que Él te va a dar nuevas fuerzas si las necesitas, si te sientes cargados, ven a Él y descansa en Él, pero no te canses de seguir caminando en ese bendito camino, alcanza, aférrate, porque el camino sí es largo, humanamente para nosotros, el cada día. Pero cuando ya a veces nos recordamos en el pasado, híjole, tan rápido pasó el tiempo. Por fin. O es rápido o es despacio. Pero bueno, aprovechemos el tiempo, aprovechemos el tiempo. Dios es bueno y espero que esta palabra haya llegado a tu vida, a tu corazón y que la pongas por obra. Yo en esta hora los bendigo en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Que reciban esa palabra, que Dios los bendiga y primeramente Dios nos veremos el jueves en nuestra casa. Dios los bendiga, mis amados hermanos.